Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. En este nuevo tutorial voy a explicarles cómo hacer para instalar los drivers de cualquier marca de impresora a nuestra computadora, evitando cometer varios errores que la mayoría comete. Bien, sin más, vamos con la explicación. Entonces muchos cometen el error de conectar directamente la impresora a la computadora y prenderla. Entonces al hacer eso directamente lo que se hace es instalar los drivers básicos de la impresora. En determinados modelos de PC de escritorio, notebook, laptop, etc., dependiendo de la versión de Windows, puede que se instale completo o no, pero en la gran mayoría se instala lo básico. Entonces, al instalarse lo básico y después ustedes necesitan utilizar alguna herramienta, no lo van a poder hacer. Entonces, para poder instalarlo correctamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos primero a desinstalar los drivers que se haya instalado de nuestro modelo de impresora. Sin importar la marca, la cuestión es que desinstalar ese modelo de impresora que tenemos instalado al haber instalado incorrectamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a la lupa, buscamos, ahí ponemos en el buscador, ponemos panel de control para poder desinstalar. Luego vamos a desinstalar un programa. Una vez que ponemos desinstalar un programa, buscamos, en este caso de la marca Exxon, tenemos que desinstalar todo lo que esté relacionado con Exxon, o sea que nos diga Exxon. Entonces vamos desinstalando cada una de ellas. En este caso hacemos clic acá y hacemos clic ahí. Obviamente aparece de esa forma, ¿por qué? Porque se instaló de forma incorrecta. Entonces, bien, entonces desinstalamos. Ahora, si ustedes al venir acá no tienen, no les aparece ninguno relacionado con su impresora, entonces directamente proceden al siguiente paso que ahora se lo mostraré. Bien, entonces ahí se desinstaló una parte de la impresora, ahora vamos con el otro y así sucesivamente hasta poder llegar a desinstalar completo todo lo relacionado, como repito en este caso, con la marca Exxon. Entonces, una vez que hayamos terminado de desinstalar todo, o sea, no nos tiene que aparecer nada relacionado con la marca Exxon. Entonces luego lo que hacemos es lo siguiente. Entonces lo primero que tienen que hacer es desinstalar los drivers. ¿Y cómo lo hacen eso? Lo van a hacer del siguiente modo. Van a su navegador, el que estén utilizando, entonces ahí ponen driver, Exxon, en este caso como estoy hablando de la marca Exxon y el modelo L495, entonces ponemos ese, y si fuera HP hacen exactamente lo mismo, ponen HP y el modelo de impresora que sea. Entonces una vez que hacen eso, luego hacen Enter y ahí entonces le va a aparecer la primera opción donde siempre tienen que tener en cuenta que ya Exxon. Entonces luego hacen clic en ese enlace para poder descargar. Entonces ahí lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, que la versión de sistema operativo que esté seleccionado sea la que ustedes están manejando. O sea, si a ustedes no les aparece, o sea, en este caso a mí me aparece, pero pónganle que les aparezca en Windows 8. Entonces ahí lo que tienen que hacer es van a cambiar y van a poner Windows 10 y luego hacen acceder. Una vez que hacen acceder se va a actualizar y luego recién ahí van a descargar los drivers que siempre tienen que descargar, que es la primera opción donde dice instalado de driver y utilidades más. Entonces ahí descargan, es similar entre HP y todas las impresoras, siempre tiene algo básico y aplicaciones que tiene la impresora. En este caso para el paquete completo, y luego lo que hacen clic en descargar. Una vez que tenemos seleccionado, descargar, y esperamos que se descargue. Bien, una vez que se haya descargado, lo que tenemos que hacer es proceder a la instalación. Entonces lo que vamos a hacer es doble clic, hacemos doble clic, luego hacemos ejecutar, luego hacemos sí, aceptar. Entonces ahí se va a traer varios paquetes y luego nos va a aparecer esta ventana. Entonces luego acá hacemos siguiente, luego hacemos aceptar, luego acá destildamos estas opciones, en este caso de la Exxon, porque esto es participación, y este programa que en general no necesitamos, hacemos luego instalar.
Una vez que hacemos instalar, va a buscar actualizaciones nuevas si es que los encuentra, si no, va a continuar con la instalación. Entonces luego esperamos a que se termine de instalar. Muchas veces, como le digo, no tarda mucho. Bien, esperamos. Bueno, entonces ahí ya se termina de instalar. Luego, cuando se termina de instalar, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ahí termina de hacer una especie de chequeo de lo que se está instalando. Bueno, ya falta menos. Bueno, ahí ya termina. Bien, ahí termina. Entonces, cuando nos aparece esta ventana, ustedes tienen que hacer siguiente. Hacen siguiente. Luego, acá le está diciendo de qué forma ustedes se van a conectar, ya sea por cable USB, o sea, con el que viene en general todas las impresoras, salvo las HP, creo que no vienen con el cable USB. Sinceramente no me acuerdo, capaz ya cambió, pero antes era así. La cuestión es que seleccionan conexión inalámbrica para configurar de otra forma, pero en otro video le explicaré esa otra forma de hacerlo. Bien, la cuestión es que una vez que ustedes tienen, les muestra esto, ustedes seleccionan conexión USB directa y luego hacen siguiente. Una vez que hacen siguiente, le va a aparecer este cartel. Entonces acá está preguntándole si ya está todo conectado y tenemos que prender nuestra impresora. Entonces, cuando uno termina de prender la impresora, le va a mostrar este cartel de que realmente ha hecho la conexión correcta de la impresora con la computadora, y luego ya se terminó de instalar los drivers. Entonces luego le va a aparecer el cartel de que si quiere imprimir una prueba, y directamente nosotros en este caso no hacemos siguiente, y luego esperamos un momento más. Acá está buscando el firmware, o sea, algo que en teoría mejora a nuestra impresora, pero en este caso vamos a hacer no, y luego hacemos siguiente. Una vez que hacemos siguiente, esperamos un momento y le va a aparecer en muchos casos la opción de registrarse. En este caso hacemos cancelar y luego hacemos salir del proceso de registro. Una vez que tenemos hacemos salir, y luego vamos a comprobar realmente que todo está correctamente instalado. Entonces lo que hacemos es abrir un nuevo Word. Cuando abrimos un nuevo Word, vamos a ir como si estaríamos por imprimir. Vamos a archivo, luego vamos a imprimir, luego vamos a propiedades de la impresora, y luego nos tiene que mostrar estas opciones si instalamos correctamente. Si no, tenemos que hacer el mismo proceso y instalar todo de nuevo. La cuestión es que si ustedes instalaron correctamente, les tiene que aparecer esta herramienta para luego proceder a la limpieza, mantenimiento, etc. De todo modo, ese video lo explico en otro video tutorial que se lo dejaré en la descripción de este video. Si no, lo pueden buscar en mi canal. Bien, si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, espero que esta vez te suscribas, que actives las notificaciones para que puedas recibir notificaciones de los videos que subo semanalmente. Desde ya, muchas gracias.